Devocional número 40. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, porque en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte en que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta: ¿Por qué lo desatáis?, le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Nuevamente en este capítulo, el Señor recurre a las parábolas para tratar de explicar algunas cosas que son importantes. Pero antes de la parábola que explica el Señor Jesús de las 10 minas, o que se conoce como la de las 10 minas, el Señor tiene un encuentro con un personaje muy peculiar. Un hombre judío de nacimiento, pero que se había encontrado con el oficio de ser un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos, alguien que trabajaba para el Imperio Romano siendo judío. Muchos de los judíos consideraban a estas personas como traidores. Y ellos, a su vez, aprovechando la posición en la que se encontraban, cobraban impuestos de más para poder enriquecerse. Y este Zaqueo, seguramente para llegar a ser el jefe de los publicanos en aquella región, tuvo de alguna manera que ser astuto, sagaz, incluso cómplice de algunas situaciones difíciles y muy probablemente hasta corrupto. Pero esa maldad de su corazón ahora sería confrontada por Jesús. Este hombre tiene un interés de saber quién es Jesús. Pero más podemos ver que Jesús era quien estaba interesado en llegar a la vida de Zaqueo. Muchas veces la gente se acerca a Dios y busca a Dios creyendo que está haciendo algo espiritual o algo correcto. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros nos acercamos a Dios es porque Él ha puesto interés en nosotros. Y lo que es importante para nosotros es atender a esa voz que nos habla de parte de Dios para decirnos que Él nos está buscando. Jesús le dice a Zaqueo, me es necesario estar en tu casa. Y Zaqueo reacciona correctamente. Está dispuesto, baja inmediatamente del árbol, corre hacia su casa, prepara para darle el recibimiento. No solamente recibe a Jesús, recibe a los discípulos que van con él y a todos aquellos que quisieran entrar a su casa. La situación había cambiado para Zaqueo. Después de ser un hombre solitario, a quien nadie quería y nadie visitaba, ahora estaba en su casa alguien importante, alguien que traía multitudes detrás de él, alguien que podríamos decir era famoso. Pero Zaqueo, muchas veces mal visto, mal querido, mal juzgado por los demás, siempre en la boca de todos, siempre odiado por ser un traidor hacia su pueblo, ahora estaba siendo visitado por alguien de importancia. Por eso los religiosos nuevamente no se quedan tranquilos ni conformes de lo que está haciendo Jesús y juzgan a Jesús por estar en la casa de Zaqueo. Juzgan a Jesús por estar con un traidor, por estar con un publicano, alguien que había traicionado a su pueblo, alguien que le cobraba impuestos a su pueblo, alguien que abusaba de su autoridad, incluso de las autoridades romanas, para meter presión y castigar a aquellos que no querían pagar los impuestos a Roma. Y además de que se enriquecía muchísimo a costa del pueblo de Israel. La gente no lo quería, los religiosos menos, pero Jesús había llegado a su casa. Y este hombre entiende que algo está pasando en su vida y decide devolver lo que él había obtenido de manera injusta. El cambio no solamente en la vida de Zaqueo, no solamente fue una emoción que embargó su corazón y que se sintió muy bien por esa visita de Jesús hacia su vida, sino que realmente había recibido la salvación que el mismo Señor Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham. Es decir, la salvación había sido otorgada para los hijos de Israel, para los hijos de Abraham. Pero Jesús considera que este hombre es un buen ejemplo para decir que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Un hijo de la casa de Israel que se había desviado, se había enriquecido injustamente, que había oprimido a su propio pueblo, ahora estaba volviendo su corazón, tanto que no solamente Zaqueo siente la convicción en su corazón, sino que toma acción para devolver de lo que él se había enriquecido.
La gente se sorprendió por el cambio en la vida de Zaqueo. A Jesús no le sorprende. A Jesús le conmueve en el corazón saber que este hombre se ha arrepentido. Nosotros tenemos esa misma oportunidad. Siempre el Señor va a buscarnos a nosotros. Parece que nosotros somos los que nos volvemos espirituales, somos los que nos queremos volver buenas personas, somos los que queremos enderezar nuestros caminos, somos los que queremos buscar a Jesús. Pero en realidad es Él el que siempre nos está buscando. El que nos llama desde el lugar más raro en el que nos encontremos, arriba de un árbol, en un trabajo extraño, en un lugar lejano, fuera de casa, e incluso en algún tipo de adicción, en algún tipo de problema o de situación familiar. Ahí donde nos encontremos, ahí el Señor nos va a llamar, porque Él quiere venir a nuestras vidas y quiere encontrarse con nosotros. El encuentro con Zaqueo fue un encuentro para la salvación de la vida de Zaqueo. Ahora tiene esa oportunidad. Y la reacción de Zaqueo es verdaderamente estoy arrepentido, verdaderamente quiero cambiar. Posteriormente Jesús nos cuenta la parábola haciendo referencia a él mismo, porque la gente no había quedado conforme con las palabras de Jesús en la casa de Zaqueo. Los religiosos estaban enojados porque ¿cómo era posible que siendo él un profeta o un maestro o un enviado de Dios pudiera acercarse a los publicanos y a los pecadores? No estaban conformes con ello y de alguna manera querían demostrar que él estaba equivocado. Así es que Jesús nuevamente usa una parábola y refiere en esta parábola en un ejemplo de algo que ellos pudieran ver, de algo que ellos pudieran imaginarse, pero haciendo referencia a Él mismo y al reino de los cielos. Y refiere este hombre que iba a recibir el reino y que la gente no lo quería escuchar, sus conciudadanos, dice él, y no lo querían escuchar. Y dejó 10 minas a 10 siervos. Y cuando tratan de deshacerse de este hombre que recibe el reino, finalmente recibe el reino, regresa a tomar posesión de su reino y cuando vuelve exige cuentas a aquellos que les fueron dadas estas minas, este beneficio, este don, este talento, esta riqueza que les fue puesta en sus manos para administrarla, ahora viene a pedir cuentas. Y hay dos, uno que le da 10 minas de vuelta y otro que le da 5 nada más. Pero lo que llama la atención es aquel que no hizo nada, que solamente escondió su mina por esa moneda, perdón, escondió esa moneda en un pañuelo por miedo a su señor. Y el Señor dice, ¿por qué tuviste miedo? Debiste haber puesto a trabajar esa moneda que te di. Y resulta que por causa de no haber puesto a trabajar, ahora el Señor le quita lo poco que tenía y se lo da a aquel que se había esforzado. Esto es una llamada de atención para los sacerdotes en aquel entonces, a quienes se les fue dada una responsabilidad y les fue dada la responsabilidad de administrar el reino de Dios. Pero ahora cuando Jesús viene, ellos quieren matarlo y cuando vuelva pedirá cuentas a estos religiosos. Lo podemos tomar también para nuestras vidas. Hay cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón por hacer y que a veces por miedo no lo hacemos, porque somos inseguros, porque creemos que Dios nos va a castigar, porque pensamos que Dios está en contra de nosotros. Pero mucho de lo que hoy podemos hacer y de lo que hoy podemos lograr es por la misma misericordia que Dios tiene por nosotros. Así es que podemos emprender, empezar, confiar en que lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es parte de ese propósito, es parte de ese diseño de Dios, que podemos hacernos responsables y esforzarnos en dar lo mejor. Dar ese fruto que glorifique a Dios y que pueda hacer que Dios se sienta satisfecho con aquello que hemos hecho. Y no solamente pensar que pudimos equivocarnos y que teníamos miedo y que qué tal que si fallábamos. Vale la pena esforzarnos y vale la pena poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos. Esos talentos, esas capacidades, esas habilidades, esa gracia, ese favor, la misericordia que Dios ha depositado sobre nosotros, vale la pena compartirla. Vale la pena ponerla a trabajar, vale la pena esforzarnos porque otros más puedan disfrutar del beneficio de conocer al Señor. Y finalmente nos cuenta en este capítulo 19 cómo Jesús llega a Jerusalén. Algo que
Tradicionalmente se celebra el domingo de Semana Santa, el primer domingo de Semana Santa, se celebra el momento en que Jesús entra a Jerusalén. Pero aquí Lucas nos cuenta dos cosas muy importantes. Cómo Jesús sabía cómo tenía que hacerlo, ya estaba profetizado y manda a sus discípulos a ir por un pollino. Y a mí me llama mucho la atención porque Jesús dice, les van a preguntar qué están haciendo, por qué están tomando ese pollino. Prácticamente, si alguien no los conoce, lo estaba robando. Pero Jesús le dice, cuando les pregunten qué están haciendo, por qué lo están soltando, ustedes dirán, el Señor lo necesita. Y ante semejante argumento, los dueños del pollino no pudieron decir más y dejaron que se llevaran el pollino. A mí me llama la atención esto porque a veces pensamos que lo que Dios nos pide o lo que Dios nos solicita o lo que Dios espera de nosotros es mucho para nosotros. No podríamos hacerlo, no podríamos cumplir con ello. Pero una cosa es cierta, que el Señor nos necesita, que el Señor te necesita a ti, me necesita a mí, necesita lo que puedes hacer, necesita el que tú puedas compartir tu fe, que tú puedas orar por otros, que puedas leer la palabra y tener un entendimiento claro respecto a el plan y el propósito de Dios para tu vida, para que no nos equivoquemos, para que no divaguemos en nuestro caminar y en nuestro rumbo. A veces la adversidad, a veces los demás no lo entenderán, pero aquellos que saben quién es el Señor, no se pondrán a que tú hagas y cumplas tu propósito. Ese pollino podía pasar mucho tiempo amarrado en ese lugar, pero llegó Jesús y liberó al pollino y le dio propósito y le dio sentido a la vida de ese animalito. Ahora, ¿no podría hacer Dios algo más con nosotros de lo que hizo con ese animal, además de soltarlo y usarlo y darle sentido y propósito? Creo que sí. La segunda cosa que me llama la atención es cómo se detiene antes de entrar a Jerusalén y se lamenta por estas dos ciudades, por Betfagé y por Betania. Y el Señor le duele, al Señor le duele encontrarse con aquello que estaba pasando ante sus ojos. Esas ciudades que en lugar de recibir las buenas noticias, habían dejado pasar su oportunidad. Ahora Jesús llora por ellas, porque en lugar de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se estaban perdiendo la oportunidad de tener un encuentro con su Señor. Que no nos pase lo mismo, que no seamos enceguecidos por nuestras necesidades, por nuestros enojos o por nuestros traumas, por nuestros miedos, por nuestra incapacidad de ver el propósito de Dios. Que no seamos cegados por aquello que nos impida ver el momento en que el Señor ha llegado a nuestras vidas. No se trata de una religión, se trata de buscar a Dios con todo tu corazón, de abrirle las puertas de tu corazón a Jesús y decirle a Jesús que tome tu vida y que haga con tu vida lo que Él prefiera, sabiendo que el plan de Dios es mucho mejor que tu propio plan. Dios no se equivoca, Dios siempre llega a tiempo. Jesús está a punto de entregar su vida. Los siguientes capítulos, lo que veremos en el Evangelio de Lucas, es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús completándose, llevando al punto máximo de su propósito. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús reprende a aquellos vendedores que estaban mal usando la casa de Dios y que habían hecho de ese lugar un lugar de comercio, una cueva de ladrones, como Jesús lo menciona. Porque a ellos se les había olvidado que ese lugar era el lugar de oración, era el lugar de encuentro con Dios. El propósito de estos devocionales no es llenar un espacio en tu día, es desafiarte a buscar a Dios con todo tu corazón, no solamente en la lectura de la palabra, sino también a través de tus oraciones. Que puedas buscar a Dios y decirle a Dios, te necesito, me haces falta, tengo miedo, estas son mis inseguridades, estas son mis preocupaciones, estos mis afanes, pero quiero buscarte a ti con todo mi corazón y saber que hay un propósito en mi vida y que puedo estar libre y que puedo darle sentido y que puedo ser el instrumento que tú quieres usar para ser un buen mayordomo en mi vida y darte buenos resultados, buenos frutos. Podemos hacer esa oración todos los días, desde lo más profundo de tu corazón, no esperando que llegue este devocional a tu buzón de mensajes, sino porque en tu corazón está el deseo y la convicción de acercarte a tu Creador, de acercarte a Jesús, tu Salvador, y que tu vida sea muy, muy bendecida. Oremos pues. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad.
Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por la lectura del día de hoy. Que mi vida esté en tus manos. Yo quiero ser, Señor, como Zaqueo. Alguien que está dispuesto a seguirte, alguien que está dispuesto a cambiar, alguien que está dispuesto a tener acciones que reflejen ese arrepentimiento y que esté dispuesto a abrir las puertas de su casa y de su corazón para que tú entres y des testimonio de que has venido a mi vida. Señor Jesús, no quiero ser negligente con todo lo que has puesto en mis manos. Quiero ser un buen mayordomo. Quiero entregarte buenos resultados. Quiero dar buenos frutos en mi vida, de manera que cuando seas llamado a cuentas estés orgulloso y te sientas satisfecho por el esfuerzo que he hecho para darte esos frutos que tú esperas de mí. Gracias, Señor Jesús, porque sé que así lo harás, porque tú estás conmigo y me fortaleces. Porque sé, Señor, que en algún momento en mi caminar seguramente me he atado a algo, me he sujetado por miedo, por inseguridad, por temor, y estoy como ese pollino amarrado. Pero has venido a mi vida para desatarla, para darle propósito y sentido y darle dirección a lo que yo tengo que hacer y cumplir mi vida, ya sea a temprana edad o a edad avanzada, pero en el momento en que tú llegaste a mi vida ha sido para transformarla y cambiarla. Quiero ser un instrumento que glorifique tu nombre. Y no quiero pasar de largo, Señor, el momento de tu visitación, el momento de tu encuentro conmigo. Quiero estar presente, quiero estar consciente, quiero estar atento a ese momento porque no me lo quiero perder. Ven a mi vida, Jesús, y haz una diferencia en mí. En el nombre de Jesús. Amén.